La semana pasada inicié una serie llamada Jonás. Digan conmigo fuerte, Jonás. Una vida con propósito. Si hay alguien que nos muestra el verdadero significado de tener una vida con propósito, ese fue Jonás. Jonás era un personaje muy particular, muy como usted y como yo. Yo creo que todos nosotros tenemos algo de Jonás en nuestra vida. Y hace 8 días vimos un tema que lo titulamos Barcos Equivocados. Vimos cómo Jonás realmente salió de la presencia de Dios y quiso huir de la presencia de Dios. Quiso escapar de su propósito, quiso escapar de su llamado. Y muchos de nosotros yo creo que somos así. Estamos por el mundo tratando de huir del llamado que Dios tiene para nuestra vida. Así que vimos esos barcos equivocados y cómo incluso tomar barcos equivocados en nuestra vida lo que hace es retrasar el propósito. Se vuelve más costoso el propósito de Dios en nuestra vida e incluso muchos de nosotros metemos en tormentas que no deberían de estar a otras personas. Yo no sé si alguna vez usted ha notado como que, oiga, espere, ¿por qué me pasan tantas cosas? ¿Será que yo estoy metido en las tormentas de otra persona? ¿Será que con las personas que yo me rodeo me están llevando a meterme en tormentas? Y eso pasó con estos marineros. Y hace 8 días vimos eso, cómo tomar esos barcos equivocados nos llevará a tener una vida equivocada. Y hoy quiero terminar esta serie, si usted la está titulando y toma allí nota en su celular, espero que sí, lo podemos titular El Pez. Digan conmigo fuerte, El Pez. El Pez. Si hay algo que simboliza a Jonás, es el gran pez. ¿Sí? Mucha gente dice que es una ballena, que es mejor dicho, un mero, cualquier cosa, pero era un gran pez. Y yo quiero que vaya conmigo a Jonás, capítulo 1, versículo 17. Mire cómo lo dice. Dice, entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Este Jonás, para ponerlos un poquito en contexto, Dios le dice, ve y predica a Nínive. Ese es tu propósito, es tu llamado. Pero Jonás, como muchos de nosotros, dijo, Señor, eso no es para mí. Eso mande al pastor, eso mande a otra persona, yo estoy muy ocupado. Y Jonás salió huyendo del propósito de Dios y se embarcó en un barco, valga la redundancia, que se dirigía hacia Tarsis, que era todo lo contrario de Nínive. Nínive estaba a 800 kilómetros a la derecha, Tarsis estaba a 4000 kilómetros a la izquierda. En realidad ese man no quería, ¿cierto que no? Pero la Biblia nos dice que él entró al barco y fuera de eso se metió en lo más abajo, en la bodega, y se puso a dormir profundamente. Pero lo que hace Dios, y lo vimos hace 8 días, la Biblia nos dice que Dios envió una tormenta. Envió una tormenta y ese barco se movía para un lado, para el otro, se estaban ahogando. Dice que esos marineros experimentados empezaron a tirar la carga por la borda, todas las cosas que habían comprado, todo lo que iban a vender, todo lo empezaron a tirar, pero aún así el barco parecía que se destruía. Así que los marineros experimentados dijeron, esto no es normal, pongámonos a orar a ver si alguno de los dioses de nosotros puede respondernos y salvarnos. Pero oraron y créame, ninguno de los dioses de ellos los pudo salvar. Así que el capitán bajó y encontró a Jonás y le dijo, ¿por qué estás durmiendo? ¿Por qué estás tan tranquilo? ¿No ves que nos estamos ahogando? Órale a tu Dios, a ver si tu Dios nos salva. Y por eso Jonás salió y dijo, ¿saben qué? Dejen de orar, porque la culpa es mía. Diga conmigo fuerte, mía. Se echó la culpa. Él sabía y le dijo, esta tormenta ocurrió porque yo estoy huyendo del llamado y del propósito de Dios para mi vida. Y hablamos de esas tormentas que Dios envía. Sí, señores, hay tormentas que no son a causa del pecado, son porque Dios quiere llamar nuestra atención. Y Jonás dijo, lo único que pueden hacer es tirarme, bolearme y tirarme al mar. Y créame que ustedes se van a salvar. Pero estos marineros eran de los buenos, dijeron, ¿cómo te vamos a hacer eso? Si nosotros ya te queremos, Jonasito, ¿cierto? ¿Cómo te vamos a tirar? No podemos cargar con la sangre tuya en nuestras manos.
Y no quisieron, y la Biblia dice que quisieron remar a ver si podían lograrlo por sus propias fuerzas, pero al final dijeron, este man está muy salado, ¿sí? Hay que tirarlo. Y la Biblia dice que lo tiraron al agua, y ahí es donde aterrizamos en este versículo. Jonás 1:17 dice, entre tanto el Señor había provisto un gran pez que se tragara a Jonás. Nos dice que cuando lo tiraron a él y tocó el agua, dice que inmediatamente la tormenta se calmó. La tormenta se calmó. ¿Sabes qué me dice esto? Si usted está tomando nota, las tormentas de Dios nunca van a ser para destrucción, son para atracción. Las tormentas de Dios nunca van a ser para destruir tu vida. Es porque Dios quiere atraerte hacia Él. Y si Dios tiene que utilizar tormentas con tal de que tú recapacites y empieces a vivir esa vida con propósito que Él ha planeado para ti, créeme que Él lo va a hacer. Pero hay algo que me llama la atención en este versículo, es que el Señor había provisto, digan conmigo fuerte, provisto un gran pez. Es decir, que la provisión de Dios, y ojo con esto, no siempre se ve como dinero. Porque mucha gente le dice a Dios, Señor, provéeme para mi necesidad. Y muchos están esperando que le llegue que alguien se equivoque y le mande al Nequi equivocado $1,000,000. ¿Cuántos desean eso, cierto? Amén, ¿cierto? Pero no siempre es así. La provisión de Dios para este muchacho era un pez. Y si tú quieres vivir una vida con propósito, una vida que agrade a Dios, ojo con esto, tienes que aceptar la provisión de Dios, tal como es. La provisión de Dios como venga. Mire, les pongo algunos ejemplos. ¿Sabes? Este joven Daniel necesitaba provisión de Dios. ¿Y sabes qué le proveyó Dios? Una fosa de leones. Ay, Señor, pero no se lo tome tan así. Sí, Dios a Daniel le proveyó una fosa de leones. ¿Y sabes qué nos dice la Biblia? Que Daniel descansó. Para descansar a Daniel, Dios no le proveyó una cama, le proveyó una fosa de leones. Este muchacho José necesitaba provisión de Dios para alcanzar sus sueños. ¿Y sabes Dios qué le proveyó? Proveyó una cárcel. ¿Para qué? Para que aprendiera a gobernar, porque él después lo iba a poner en lugares de gobierno. Y muchas dicen, pero Señor, ¿por qué no le proveyó una escuela, una beca, matrícula 0 en algún lado? No, lo que Dios le proveyó fue una cárcel. ¿Y sabes qué le proveyó a Jesús? Una tumba. ¿Para qué? Para que desde allí se levantara victorioso. La provisión de Dios no siempre se ve como nosotros la queremos. Y en este caso, Dios a Jonás le proveyó un gran pez. Digan conmigo fuerte, gran pez. Yo me pongo a pensar, ¿qué? O sea, Dios es muy creativo. Oiga, si hay alguien que sabe cómo sacar, ese sería un guionista perfecto. ¿Cómo que un pez? ¿Por qué un pez? ¿Sabe por qué yo creo que fue un pez? Mire, Jonás, el nombre Jonás significa paloma. Digan conmigo fuerte, paloma. ¿Y sabes qué hace una paloma? Tiende siempre a ¿qué? A escaparse, a volar. Una paloma, vaya, coja una paloma, ellas siempre tienden a escaparse, a volar. Y por eso Dios necesitaba un pez, porque al igual que una paloma, para nosotros poder, me acuerdo que una vez, yo tengo un gato, sí, una gata, y cuando vi, había aquí arriba, había cogido una tortolita y la había como amputado, ¿cierto? Y esa tortolita no se dejaba ayudar. ¿Por qué? Porque cada vez que yo me acercaba, ella siempre tenía la tendencia de huir. Y lo que uno tiene que hacer para poder sanarla, para poder cuidarla, es atraparla. Y para mí el pez significó eso a Jonás. Jonás necesitaba un pez para que dejara de huir como paloma. ¿Y no será que Dios había podido hacerlo en el barco? Sí, Él podría hacerlo en el barco. Pero ¿sabes qué he notado yo? Que muchas veces cuando nosotros estamos en el barco, todavía sentimos que tenemos el control.
Porque todavía queremos remar así como esos marineros. Todavía queremos hacer las cosas a nuestra propia cuenta. Tenemos el control. Pero cuando Jonás dijo, échenme al mar, ¿sabes qué? Lo que estaba diciendo es que estaba dejando el control. Estaba soltando el control porque él mismo ya había declarado, yo sirvo al Dios, creador del mar y de la tierra. Se soltó. Yo no sé cuántos han estado en un mar furioso. Levanten la mano. Uy, eso es lo peor del mundo, un mar picado. Ay, no. Y ese man dijo, tírenme allá. Decidí que, para mí, eso era, y noté algo, él no sabía que Dios iba a mandar un pez. Lo que él estaba diciendo es, voy a morir. ¿Sabes qué? Tírenme, que lo que va a pasar es que yo voy a perder mi vida. Soy todo suyo, Señor. ¿Y sabes de qué me recuerda eso? Es lo que dice Mateo. Vayan conmigo a Mateo 16, 25. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué dice fuerte? Dígalo conmigo, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Eso para mí era un símbolo de la salvación. Simplemente él soltó el control y dijo, Señor, aquí voy. ¿Sí? Ahí te voy, San Pedro. ¿Sí? No, Pedro todavía no había, ¿cierto? Pero ahí voy, ¿cierto? Y la Biblia dice que se lo tragó un gran pez. Yo quiero que piense eso. Imagínese usted ser tragado por un pez grande. Eso da miedo, ¿cierto? Muchas veces yo creo que nosotros vemos mucho eso como Disney. Como que, a Jonás se lo tragó un gran pez. No, imagínese eso. Imagínese usted ser tragado por un pez. Me acuerdo que de pequeño fui a Cartagena. ¿Y cuántos se montaron en que la bananita? ¿Sí? Se lo llevan a uno hasta allá y uno va así y en algún momento el de la barca voltea así. ¿Qué pasa? Todo el mundo cae al mar. Oiga, yo cuando caí yo ya me sentí sin medio cuerpo. Yo dije, tiburón, ¿cierto? Tiburón colombiano. Uno le tiene miedo. Ahora imagínate que en realidad, cuando él cayó, llegó un pez y se lo succionó. Deja de verlo como Disney. ¿Sabes qué veo yo? Yo veo oscuridad. Yo veo incomodidad. Yo veo que se lo tragó un pez y la Biblia no nos dice, es que muchos creemos, yo no sé, pero como que él quedó en una cueva así, resultó una lamparita y él como que sí, Señor, me arrepiento. No. Creo que él estaba en las entrañas de un pez. Estaba incómodo, no se podía mover, había presión en su vida y nada de eso, se lo digo, nada de eso es natural. Pero ¿sabes qué también había? Había silencio. Solamente en algún momento, como el mar se calmó, solamente había un silencio tan grande que Jonás se dio cuenta que solamente estaban él, Dios y el gran pez. Yo me pregunto cuántas veces Dios causa tormentas en nuestra vida para llevarnos al borde de perder la vida. ¿Para qué? Para proveernos un pez con la única intención, no porque él sea malo, sino con la única intención de que estemos a solas con Dios. ¿Cuántas veces Dios tiene que proveer tantas cosas y hacer tantas maravillas simplemente para que estemos a solas con Dios? Yo quiero que pienses allí, ¿cuáles son tus peces? ¿Cuáles son esos momentos donde Dios ha tenido que traer tormentas a tu vida, ha tenido que, mejor dicho, revolcar tu vida para que tú llegues al momento de estar a solas con Dios y puedas escuchar la voz de Dios? ¿Cuáles son esos peces que tú recuerdas en tu propia vida? ¿Sabes por qué? Porque a veces necesitamos perderlo todo para darnos cuenta que Dios es todo lo que necesitamos. A veces necesitamos perderlo todo para darnos cuenta de que Dios es todo lo que nosotros necesitamos en la vida. Y por eso yo creo que Dios es tan generoso que Él nos envía peces en la vida. Pero ¿sabes qué? Yo he notado que mucha gente
ha pasado por momentos difíciles. ¿Cuántos han pasado por momentos difíciles? Ahora, ¿cuántos han pasado por momentos más que difíciles? Levanten la mano. Donde usted dijo, mejor dicho, me morí. Al igual que Jonás, esta tormenta me acabó. Mucha gente pasa por eso. Pero hay una clave que yo veo. No es simplemente el pez. Ojo con esto, no es el pez. Es lo que tú y yo hacemos con el pez. Para mí, el pez significa disciplina y discipulado. Digan conmigo fuerte, disciplina. Más fuerte, disciplina y discipulado. Porque Dios utiliza ese pez para disciplinarnos y para discipularnos. Yo te pregunto, ¿qué gana Dios si te saca de todos tus problemas, pero no te disciplina? Simplemente no habrás aprendido nada. ¿O qué pasa si Dios te salva, pero no te discipula? ¿Sabes qué va a pasar? Nunca encontrarás el propósito de tu vida. Por eso la vida cristiana no es simplemente darle mi vida a Jesús, es entrar en el proceso del discipulado para parecerme cada día más a Jesús. No es simplemente en llegar y llorar aquí un ratico, es llevarme a Dios todos los días, a cada instante, hasta que yo me parezca a Él. ¿Cuántos lo creen y dicen amén? Por eso yo creo que hay dos clases de personas cuando se encuentran en el pez. Y yo quiero que usted identifique cuál es usted. La primera clase es aquellas personas que cuando están en el pez empiezan, mire esto, a renegar, a culpar a la gente de lo que le ha pasado, a decirle a Dios ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A enojarse con Dios. Y esas personas lo que hacen es que al final se terminan ahogando dentro del pez. Se enojan con Dios. Yo no le importo a Dios. ¿Será que Dios está enojado conmigo? Muchos piensan, ¿será que Dios me está castigando? ¿Cuántos han pensado eso? ¿Cierto? Yo lo he pensado. ¿Sí? ¿Será que Dios me está castigando? ¿Está enojado conmigo? ¿Será que no le importo? Si usted es esa clase de personas, quiero leerle lo que dice Proverbios 13:24. Mire lo que dice. Los que en verdad aman a sus hijos, se preocupan lo suficiente para ¿qué? Dígalo fuerte. Disciplinarlos. Dios te ama tanto, le importas tanto, que Él se toma el duro trabajo de disciplinarte a ti y a mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso es donde tú sabes que eres un cristiano maduro. ¿Sabes cuál es un cristiano inmaduro? El que le pasa algo y siempre está diciendo ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero un cristiano maduro, ¿sabes qué es lo que empieza a decir? ¿Para qué? ¿Para qué, Señor? ¿Para qué me tienes en esta situación? ¿Qué es lo que vas a sacar de este problema en mi vida? Porque muchas personas creen que lo que le está pasando es un castigo de Dios, pero en realidad es la mejor provisión de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y el segundo tipo de persona son aquellos que se parecen a Jonás. ¿Y sabes qué admiro de Jonás? Que en el medio del pez desarrolló la actitud correcta. Y esa actitud es una actitud de adorador. Si hay alguien que nos muestra cómo adorar, es Jonás. Digan conmigo fuerte, Jonás. Y hay tres cosas que Jonás hizo en el pez que para mí lo convirtieron en un adorador. Tome nota de esto rápidamente. Número 1, Jonás en el pez se quebrantó. Digan conmigo fuerte, quebrantó. Mire la oración que hizo Jonás en el pez. Jonás capítulo 2 versículo 1 dice: entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el estómago del pez. Mire cómo oró. Clamé a ti, Señor, en medio de mi angustia, y me contestaste. Desde las profundidades del sepulcro pedí tu ayuda, y tú me escuchaste. Me arrojaste a lo más hondo, a lo más profundo del mar. La corriente me envolvía y todas tus olas poderosas pasaban sobre mí. Y pensé, me has echado de tu presencia. Pero así y todo, yo seguiré rogando, orando, clamando hacia tu santo templo. Esta oración para mí es la oración de un hombre
quebrantado. Un hombre que sabe que perdió todas las cosas. Mire, Jonás no simplemente oró, él clamó al Señor. Él sabía que ya no tenía nada, que había perdido toda esperanza y que solamente le quedaba Dios en su vida. Jonás no se puso a echarle la culpa a Dios de lo que le estaba pasando. O peor aún, Jonás no trató de pelear con Dios. Él simplemente se quebrantó delante del poder tan grande y tan poderoso de Dios. El quebrantamiento, si tú quieres tener una vida de propósito, el quebrantamiento es clave. ¿Por qué? Mire, porque Dios ama. Digan conmigo fuerte, amar. Dios ama trabajar con personas quebrantadas. Él ama trabajar en ese tipo de personas. Quebrantados. Él ama a esa persona. Personas que están vacías de sí mismos y están listos para ser llenos por Dios. La Biblia nos dice en 1 Corintios 1:27, mira cómo lo dice: aunque la gente de este mundo piensan que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió. Digan conmigo fuerte, me eligió. Para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió, ¿a quiénes? A los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para los que se creen muy importantes, se den cuenta de que en realidad no lo son. Esas son las condiciones para ser usados por Dios. Si tú te sientes débil, si a ti te desprecian, si hay gente que no te tiene importancia, créeme, estás capacitado para que Dios te use a ti. Pero si por el contrario tú estás lleno de arrogancia, estás lleno de ego, estás lleno de ese propio autoestima fea que la gente dice paso por encima, usted no sabe quién soy yo, créeme que entonces no aplica. Gente soberbia, llena de tantas cosas que no hay lugar para ser llenos de la presencia de Dios. Y por eso yo creo que muchas veces tenemos que ser quebrantados para poder ser usados. Dios tiene que quebrantarnos para poder usarnos. ¿Sabes por qué? Porque hay un milagro en el quebrantamiento. Hay un milagro muy famoso en la Biblia, y es la multiplicación de ¿qué? Dígalo fuerte. De los panes y los peces. ¿Sabes que hay algo particular que de pronto te ha saltado? Y yo quiero que lo leas conmigo, léelo ahí. Dice, todos los 5, tomó, los 5 panes y los 2 pescados. Y mira lo que hizo después Jesús. Mirando al cielo, los bendijo y luego, ¿qué hizo con ellos? Dígalo más fuerte, ¿qué hizo con ellos? Los partió. Es decir, el quebrantamiento muchas veces es bendición de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios te quebranta, estás listo para multiplicarte en otras personas. Mira cómo pasó aquí. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de los pedazos que sobraron. Hay un milagro en el quebrantamiento. Cuando tú dejas que Dios te bendiga a través de quebrantarte, estás listo para llegar a más personas. Estás listo para impactar la vida de otras personas. Y estás listo para hacer un milagro de Dios. ¿Cuántos quieren ser un milagro de Dios en la tierra? Digan amén. Así que mi pregunta es, ¿estás dispuesto a ser quebrantado? Sí, Señor, úsame. Mucha gente le dice, Señor, úsame. Y Dios te dice, ¿estás dispuesto a ser quebrantado para yo poder usarte a ti? Les contaba de mi gata. Mi gata es particular. Mi gata se llama Pandora. Digan conmigo fuerte, Pandora. De Pandora, ¿cierto? Y yo me acuerdo que cuando yo recién adopté a Pandora, ella era salvaje. Todavía salvaje, pero era más salvaje. Así que ella y yo no teníamos contacto. Yo la cogí, la metí en mi casa ahí, en mi cama y ya. Pero
ella buscando ser libre, huir de la casa, siempre empezaba en el techo. Yo vivía en un techo muy alto, así como este. Y me acuerdo que un día Pandora desapareció, ¿sí? Y se fue, y yo, bueno, pobre muchacha. Pero a los 3 días mi hermano llegó en la madrugada y escuchó los maullos de ella, allí. Y cuando la vio, estaba allí, a un lado de la casa, y es que se había caído desde el techo por una zanja de una construcción que estaban haciendo, y se quebró una pata. ¿Te imaginas un gato con una pata quebrada que no ama a los humanos y que ni siquiera se la lleva con su amo? Yo, como pude, ahí ella obviamente como una mansa paloma, yo la cogí y la llevé al veterinario. ¿Y sabe qué le pusieron en el veterinario? Un yeso. ¿A cuánto lo han enyesado aquí? ¿Cierto? Le pusieron un yeso. Y ella, yo me la llevé para la casa con su yeso así. Y ella caminaba así. Pero lo que me pareció particular de Pandora es que al otro día vi pura sangre y vi a la gata sin el yeso. Ella en su rebeldía se quitó el yeso. Yo la volví a llevar al veterinario y volví a pagar el yeso para la gloria de Dios, ¿cierto? Y cuando la llevé a la casa, imagínense qué pasó. Se volvió a quitar el yeso. ¿Sabes por qué? Porque era rebelde. ¿Y sabes por qué es tan importante el yeso? Porque el yeso te pone en la dirección correcta para que tú y yo podamos sanar. Ella sanó mal. Al final el veterinario dijo, déjela así. Yo la dejé así. Yo me hubiera dicho eso 2 yesos antes, ¿cierto? Pero ella dijo, déjela así. Y ella sanó, pero sanó mal. Hasta el día de hoy tiene su pata mal y le duele. Y yo creo que para muchos el pez, la inmovilidad, es lo que Dios quiere utilizar, no para restringirte. Dios lo que quiere es sanarte. ¿Cuántos lo entienden y dicen amén a eso? Él quiere sanarte para que tú puedas cumplir tu propósito. Pero mucha gente trata de moverse, trata de hacer las cosas a su manera, trata de, como el gato, yo quiero las cosas a mi manera, y por eso no son capaces de sanar. Y por eso, mire, Dios quiere sanarte porque el propósito de tu vida es sanar a otras personas. Y personas sanas sanan personas. Pero personas heridas hieren a las personas. El pez, muchos para nosotros es incómodo. Pero ¿sabes qué es? Es sanidad de Dios. Deja de moverte. Hay gente que se mueve y no deja que Dios actúe en ellos. Pasan de iglesia en iglesia buscando algo. Pasan de relación en relación buscando algo. Pasan de trabajo en trabajo buscando algo. Pasan de droga en droga tratando de encontrar lo que solamente a través de la provisión divina de Dios puede sanarlos para siempre. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios por eso? Acepta el proceso de Dios. Acepta el pez de Dios. ¿Sabes por qué? Aquí también hay una clave. El yeso es simplemente una temporada. Digan conmigo fuerte, temporada. Usted no lo enyesan y usted queda enyesado para siempre, ¿cierto que no? Es una temporada. Es algo pasajero. No puedes vivir enyesado. Pero ese yeso te durará hasta que te permitas ser sanado por completo por Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Segunda cosa que Jonás hizo en el pez. Jonás oró. Digan conmigo fuerte, orar. Miran, cuando estás en la temporada del pez, no es simplemente quedarte quieto haciendo nada. No, es aprovechar esa temporada para conectar con tu Creador, con el que tiene el futuro en sus manos. Y eso fue lo que hizo Jonás. Porque mira, el pez no te aleja de Dios, te acerca a Dios. El pez no te aleja de Dios, siempre te va a acercar a Dios. Y mira, Jonás 2:1 dice, entonces Jonás oró. Digan conmigo fuerte, orar. Oró hacia el Señor desde el estómago del pez. Por eso yo te digo, lo que puedes hacer es orar.
Clamé a ti, Señor, en medio de mi angustia y me contestaste. Y eso es una clave para una buena oración. Cuando tú ores, cree que Dios te está escuchando. Cuando tú ores, cree que Dios te va a contestar, porque eso es activar nuestra fe. Hay gente que ora simplemente como si le estuviera orando con todo el respeto a un santo ahí que no hace nada. Nuestro Dios está vivo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y por eso tienes que orar creyendo que Él te escucha. Por eso orar siempre va a ser nuestra primera opción. Antes de moverte, no. Ora primero, ora, sabiendo que Dios te escucha. Un hombre muy famoso en el ámbito cristiano llamado Martín Lutero dijo esto: mira, ora y deja que Dios se preocupe. ¿A cuánto les gusta esa oración, cierto? Ora y deja que Dios se preocupe. Y eso es lo que Dios nos pide a nosotros cuando oramos. Dice, ora a mí, pero déjame las cargas ahí, no te las lleves. Porque mucha gente, qué pena, vienen delante de Dios, Señor, ayúdame con esta carga, sí, te la entrego, mira este problema, pero se paran de la oración y se llevan el problema. Y Dios como que, ¿me la va a dar o no me la va a dar? ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, orar y entregar, digan conmigo fuerte, entregar todas las cargas a Dios. Pero hay mucha gente que hace de todo, menos orar. Se mueven para acá, y no estoy diciendo que no te esfuerces, pero cuando tú primero oras, eres más contundente en lo que tienes que hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Mucha gente ora y es como una lista de deseos. Yo creo que muchos hemos orado así, ¿cierto? Una lista de deseos, Señor, ayúdame, sálvame, dame, yo, y a los hermanos yo, ¿cierto? Todo es yo. O peor aún, hay gente que ora y empieza a decir todos los problemas, Señor, y mi problema, y usted no ve, y es que Señor, ¿y sabes por qué? ¿Qué pasa con eso? Que empezamos a hacer grande nuestro problema, en vez de enfocarnos en el que es más grande que nuestros problemas, se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, eso es. Pero mira, cuando tú te enfocas en el problema, ves el problema más grande que tu Dios. Y eso fue lo que nos enseñó Jonás. Jonás sigue orando, en Jonás 2:6 dice, me hundí en el mar, tenía un problema, sí, hasta donde comienzan las montañas. Bajé al mundo de los muertos y tras mí sus rejas se cerraron para siempre. Pero mira el cambio que hace Jonás. Yo no te estoy diciendo que no le cuentes a Dios tus problemas. Simplemente nota esto, él cambió su enfoque, dice, pero tú, Señor, Dios mío, me sacaste vivo de la fosa, eso es victoria. Al sentir que se me iba la vida, me acordé de ¿quién? Dígalo fuerte, del Señor. Me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Lo que hizo Jonás, en vez de poner su enfoque en los problemas, fue poner su enfoque en Dios. Se acordó que tenía un Dios grande, que tenía un Dios fuerte, que era capaz de sacarlo de todos sus problemas y que era más grande que incluso el mar que lo estaba rodeando. Cuando ores, por favor, yo te digo, no te enfoques en tus problemas, enfócate en tu Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Enfócate en tu Dios y verás cómo tu Dios puede salvarte. Y lo tercero y último que hizo Jonás es que Jonás adoró. Digan conmigo fuerte, adorar. Más fuerte, adorar. Jonás 2:8 dice de esta manera, Jonás orando, los que adoran a ídolos inútiles han dejado tu fiel amor. Pero mira lo que dice él, pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza. Digan conmigo fuerte, cantos de alabanza. Y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo ¿de quién? Dígalo fuerte, del Señor. ¿Qué? ¿Usted no le parece eso raro? ¿Cómo alguien puede estar en medio de un pez, de las entrañas de un pez,
y poder cantar y alabar al Señor. Como alguien en medio de un pez puede exaltar a Dios, puede decir voy a darte cantos de alabanza, es decir, él estaba cantando allí. Como alguien puede alabar en medio de una situación tan adversa, cuando hoy en día hay tantas personas que vienen y no cantan dizque porque están cansados. No dicen amén, pero así es. ¿No ves? La alabanza no está condicionada a mis circunstancias y eso nos lo muestra Jonás. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Pero ¿sabes por qué Jonás adoró? Y quiero compartírtelo hoy. Es porque Jonás estaba desesperado. Jonás estaba desesperado. Y la desesperación te lleva a la determinación. Digan conmigo fuerte, determinación. Te pregunto, ¿alguna vez has estado desesperado? ¿Pero realmente desesperado? ¿Qué pasa con nosotros? Siempre esa desesperación nos lleva a tomar una decisión. Y Jonás estaba desesperado porque estaba en medio del pez. Y allí Jonás decidió, ¿qué decidió hacer? Adorar a Dios. En medio de su desesperación decidió adorar a Dios. Porque él dijo, no hay nadie más que me pueda salvar. Yo no pude, los marineros no pudieron, el barco no pudieron. ¿Cuántos de nosotros tenemos que reconocer que el banco no puede salvarnos, que una persona no puede salvarnos, que una situación, que un hospital, que una pastilla no puede salvarnos, que una droga no puede salvarnos? Solamente Dios tiene el poder para salvarnos. Solamente nos queda Dios. Y él estaba desesperado. Yo me pregunto, ¿por qué será? ¿Por qué será que Dios muchas veces tiene que cerrarnos puertas de trabajo? ¿Por qué será que muchas veces Dios tiene que alejar personas que amamos? ¿Por qué será que muchas veces Dios tiene que traer tormentas a nuestra vida? Solamente para que sepamos que no hay nadie más que pueda salvarnos sino Jesucristo. Y yo estoy seguro de que Él no quiere llegar a eso, porque yo como padre estoy siendo mal padre. Yo no quiero que mi hijo aprenda las malas, pero ¿cuántas veces nosotros tenemos que sufrir las tormentas de Dios para saber que Él es nuestra única salvación? Porque déjeme decirle, cuando no hay trabajo, créame, todo el mundo está aquí todos los domingos temprano, ¿o no, Carlos? ¿Cierto? Llegan temprano. Cuando tienen una separación amorosa, ahí sí todos los días oran en la casa y oran fervientemente. Cuando se les cayó el negocio, ahí sí es que abren la Biblia para que Dios les dé dirección. ¿Sabes por qué? Porque están desesperados. ¿Alguna vez has tenido sed? Levante la mano. Pero una sed así de, mejor dicho, desesperados por agua. Recuerdo que cuando llegué aquí a Medellín hace 8 años, me invitaron a jugar fútbol. Y yo hace años no jugaba fútbol. Y yo vivía en Cali, donde hay una altura menor. Y yo empecé a jugar y a jugar. Cuando yo sentí que la boca estaba así, como seca, ¿sí? Así como en este momento usted está tragando baba, ¿cierto? Ahí, vea. Yo empecé así. Y en algún momento me tocó salirme. Literal, no dije ni siquiera cambio, me salí. Y llegué al baño y me vi, los ojos estaban rojos y es que se me había como que ido, no sé, se me había ido el oxígeno. Y yo sentí, vean, no les miento, en ese baño de esa cancha yo era pegado de eso así porque estaba desesperado por agua. Y lo único que podía calmar mi sed era el agua. ¿Qué tal donde tú estés desesperado por agua? Estés sediento, imagínate bien sediento, un sol bien fuerte así como en Barranquilla, no sé, por allá donde es como el infierno, 3 cuadras antes, ¿cierto? Y usted esté desesperado y usted diga, necesito agua, y yo me paro enfrente suyo y le diga, vea, ¿quiere una tostada? No, yo, bueno, quiero un panderito, peor, ¿cierto? No, o si no, mire este pastel de arándanos tan bueno.
¿Sabes qué? A usted no le importa eso. Usted no quiere nada de eso, porque lo único que usted quiere es conseguir agua. Y por eso mi pregunta para ti es, ¿de qué tienes sed en este día? ¿Por qué estás desesperado en tu vida? ¿Qué cosas te están moviendo? Porque yo te puedo ofrecer tantas cosas y la gente está tratando de calmar su sed con cosas que nunca los van a satisfacer. ¿De qué tienes sed? Hay gente desesperada por conseguir dinero. Hay gente desesperada por conseguir fama. Hay gente desesperada por demostrar que yo sí puedo, para que la gente vea y que nadie se meta conmigo. Hay gente desesperada por atención, pero todo eso son cosas incorrectas. ¿Sabes qué quiero yo? Yo quiero que seamos una iglesia desesperada por escuchar la voz de Dios. Que seamos una iglesia desesperada por venir y alabar a Dios. Una iglesia, como lo veíamos ayer en el GDA, desesperada por congregarnos para aprender más de Dios. Una iglesia desesperada por sentirlo. Que tú vengas aquí un domingo y yo no me voy sin sentir la presencia de Dios. Y puede que no haya ni luz, ni aire, ni nada. Pero si yo no siento a Dios, entonces me estoy muriendo de sed. Una iglesia desesperada por ganar esta ciudad para su gloria y su honra. Jonás estaba desesperado. Y por eso, aunque estaba atrapado en el medio del pez, pudo adorar, pudo levantar cánticos, pudo exaltar a Dios. Si Jonás pudo hacer eso en el medio del pez, ¿qué te impide a ti hacer lo mismo? Alabar en medio de tu pez. Hay una clave que yo entiendo que Jonás tenía, y es que Jonás no lo adoró por libertad. Jonás lo adoró desde la libertad. Jonás no sabía que el pez lo iba a escupir en la próxima parada. Jonás no sabía si Dios había de pronto terminar su vida. Jonás no sabía si en algunos minutos iba a llegar algún ácido de esos dentro del pez y lo iba a chicharronar ahí. Él no sabía si la circunstancia iba a cambiar o no. Pero ¿sabes qué sí sabía él? Que él era salvo. Y por eso, si tú en algún momento no tienes motivos para adorar, recuerda, tú adoras porque ya eres salvo. Mira lo que dice él ahí, pues mi salvación viene solo del Señor. Él por dentro ya era libre, aunque sus circunstancias no lo dijeran. Él ya sabía que era libre. Él ya era libre y por eso adoró al Señor. Él no sabía si iba a cambiar la situación, para bien o para mal. Él simplemente sabía que en ese momento su adoración había traído libertad. Y por eso yo te invito, cuando vengas a la casa del Señor, adora. No te quedes sentado, levanta tus manos. No dejes que tu pez te impida adorar a Dios, el único que te puede salvar. Haz todo lo que puedas hacer. ¿Sabes por qué? Porque la adoración te libera de temores. ¿Cuántos dicen amén a eso? Te libera de aflicción, te libera de depresión, te libera de preocupaciones, de pecado. Así que no esperes estar bien para adorar. Adora porque Dios es tu Salvador. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios por eso? Él era un adorador. Y si hay un propósito en tu vida, no importa quién eres o qué hagas, el propósito más grande en tu vida es ser un adorador. Es ser un adorador. La adoración cambia las cosas. La adoración mueve la mano de Dios. Termino con esto, dice Jonás 2:10, dice, cuando él adoró,
Dice el versículo 10, entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Dios le ordenó al pez que lo escupiera. Y eso para mí es tan profundo, porque cuando tú adoras en medio de tu pez, Dios empieza a hablar. Y cuando Él habla, las cosas obedecen. Cuando Él habla, tu situación cambia. Cuando Él habla, cosas sobrenaturales empiezan a ocurrir. Cuando Él habla, Dios te acerca a tu destino y a tu propósito. Pero lo único que puedes hacer tú es adorar a Dios en medio de tu pez.